organizaciones de la sociedad civil y otros más que por ahí vamos a ver a lo largo del desarrollo de la DIPLO. Bueno, ahí me estoy adelantando. Ahí está. Bueno, comenzamos, ¿sí? Ahora sí, arrancamos, como dijo Ariadna, comenzamos ahora, comenzamos hoy. Esta es una propuesta de valor para todas las organizaciones que tengan objetivos sociales, y en ese sentido es muy, muy amplio esta conceptualización, ¿sí? Vamos a ver qué entendemos por objetivos sociales también. Y bueno, sobre todo la idea es apuntando, hicimos este esfuerzo, digamos, del 2x1, fundamentalmente para que pudiera participar más de una persona por cada organización, para que esto fuera una acción replicable, pero replicable especialmente en cada uno de los participantes, en cada uno de los que pudieran realmente involucrarse. En ese sentido, sí, ahí involucrarse, digamos, no solo, bueno, ahí hay un conocimiento externo, sino eso también lo voy apropiando, lo voy incorporando a mi ser, a mi forma de pensar y sobre todo de actuar. Eso es lo que vamos a buscar, ¿sí? Bueno, estamos comenzando, los encuentros van a ser 18 horas, ¿sí? Ahí, cuando tengamos algunos módulos un poco más densos, teóricos, ¿sí? Lo vamos a tratar de facilitar, de que realmente sea un aprendizaje compartido, para que estas 3 horas en definitiva pasan de alguna forma muy rápido. Por ahí uno ve mucho, para otros dicen que poco. La realidad es que 3 horas bien trabajadas, bueno, se nos hace de ahí el tiempo y quedamos con ganas de más. Esperemos que efectivamente sea así, por lo menos a mí me pasa, me suele ocurrir así. Vamos a hacer todos los encuentros de estas clases, podríamos decirle, en realidad por ahí es mejor el término de encuentros, estos encuentros sincrónicos, ¿sí? Estos encuentros sincrónicos van a ser el primero y tercer miércoles de cada mes, y a esto lo quiero reforzar porque en octubre pasa que, digamos, entre el final de septiembre y el primer encuentro de octubre hay 3 semanas, es decir, todos los meses, salvo en esa situación, tenemos clases semana de por medio. Por ahí sucede eso que a veces pasa, digamos, que, bueno, el primero y tercero, digamos, no termina coincidiendo con el semana de por medio, con lo cual tengan cuidado. En todo caso, después les vamos a subir cuando habilitemos bien la herramienta, que en principio tenemos pensado utilizar Moodle, ¿sí? Como aula virtual. Ahí vamos a subir el calendario y, bueno, y si no, lo mismo, tenemos un Gantt, tenemos una planificación para que estemos todos bien atentos. De todas formas, vamos a estar muy, muy comunicados, así que la idea es siempre, igual aparece alguien, no, no era, pero bueno, sobre todo estar atento para cuando lleguemos a octubre. Y bueno, fundamentalmente la evaluación, aquí la forma de evaluar que vamos a tener no va a ser una cuestión contenidista, así de replicación o memorística de contenidos. Vamos a trabajar muchos contenidos, todos los que quieran, en la medida que cada uno quiera, digamos, vamos a tener una bibliografía básica y otra complementaria en ese sentido. Ya en un momento lo voy a desarrollar eso. Y hay mucha, lo cierto es que hay mucha bibliografía, con lo cual la propuesta es, bueno, algo que va transformándose de a poco, que vamos caminando, digamos, en el día a día, en un proceso, digamos, lento, progresivo fundamentalmente, y en este sentido, intentando que de alguna forma sea integral, que sea global también la incorporación de esos conocimientos realmente al campo de actuación. Y por eso la forma de evaluar que hemos pensado es fundamentalmente la aplicación de estos contenidos a una situación particular. Puede ser más de una situación, es decir, puede ser un conjunto de herramientas. Vamos a tratar de hacer foco más bien en alguna, digamos, en particular, que responda a una situación en particular para que no sea algo tan complejo en su abordaje. Pero, digamos, perfectamente si vinculan 2 herramientas, 2 o 3 herramientas, para abordar 2 o 3 pequeñas situaciones, también podría ser, digamos, al estilo de una viñeta, digamos, más de tipo clínica, digamos, ¿sí? Pero bueno, es eso, un trabajo a través del método del caso, fundamentalmente partiendo de un caso real. Si alguien dice, yo no trabajo en ninguna organización, no tengo ningún caso, bueno, podemos facilitar algunos casos, digamos, a modo tentativo para que lo aborden, pero bueno, lo ideal sería que cada uno pudiera recuperar una situación y que efectivamente los conocimientos de la DIPLO, digamos, se volcaran a ese abordaje y se vieran beneficiados por el acompañamiento de
los docentes, que vamos a hacer un acompañamiento para el desarrollo de ese trabajo final y sobre todo la evaluación y devolución. ¿Sí? Bien, bueno, ¿cuál es el eje principal? Es decir, ¿cuál es la idea central de esta diplomatura? Bueno, fundamentalmente este abordaje de competencias, ¿sí? A través de esta noción de competencias, fundamentalmente apuntando a la gestión. Gestión, decimos dirección, en términos de todo lo que implica, vamos a ver que es mucho más que organizar, digamos, fundamentalmente las ideas de planificar, organizar, controlar, digamos, todo lo que implica el proceso en general de gestión, ¿sí? En función de una meta, de una propuesta, digamos, de una visión de largo plazo, que es lo que generalmente se conoce, digamos, como el proyecto. Es decir, a partir del proyecto de una determinada fundación, de una determinada organización, de cómo se constituye una organización, bueno, queremos lograr esto. Bueno, ese logro, digamos, probablemente se vea muy diferido en el tiempo, es decir, por más que trabajemos muchos años, mucha gente, no vamos a lograr, digamos, el cumplimiento, con lo cual, bueno, tiene un sentido también de progreso, de ponernos una meta lejana y vamos caminando hacia el logro de esa meta, ¿sí? En ese sentido también, bueno, la visión, digamos, o la misión, bueno, ya vamos a ver la diferencia, en ese sentido, digamos, de lo que implica la gestión de esa organización, pero fundamentalmente a través de un trabajo en redes, ¿sí? A través de un trabajo le decimos tramas, por ahí esta trama, digamos, en el sentido de las tramas de redes, bueno, de texturas, dicen algunos también, bueno, vamos a ver ahí, hay muchos marcos teóricos que podemos tomar, pero fundamentalmente, digamos, esto de la cuestión de el actuar en conjunto con otros que tienen probablemente otros intereses, otros deseos, pero justo en este objetivo en común nos unimos y trabajamos, digamos, para el logro de ese objetivo, ¿sí? Eso también tira por tierra por ahí algunas fantasías por ahí de que todos pensamos igual, de que todos nosotros tenemos una única forma de ver y de pensar, digamos, determinada problemática. Bueno, lo cierto es que nos encontramos con otros que vienen con historias, con trayectos, con situaciones también, digamos, porque esto es contextual, que le permiten, digamos, llegar a un determinado pensamiento, un determinado posicionamiento, y quizás en este justo, y solamente quizás en esto coincidimos de que pretendemos lograr esto, este objetivo en común, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, todo lo que implica, digamos, el vínculo con esos distintos actores, con esas otras personas que quizás trabajen dentro de esta organización con este mismo objetivo común o que se sitúen, digamos, para afuera y vamos a ver cómo es la relación, el vínculo, el diálogo que se establece con esos distintos interlocutores, ¿sí? Ahí hay un término en inglés que se llama stakeholders, que sería más o menos la traducción de interlocutores, y bueno, esos distintos interlocutores cómo dialogan y a veces tensionan también, cómo tensionan esos vínculos, esas relaciones, con los objetivos de la organización, ¿sí? Y bueno, sobre todo y especialmente tenemos nosotros una orientación muy fuerte, digo nosotros, pero la miro nuevamente a Alejandra, ¿sí? Tenemos una orientación fuerte a pensar la sustentabilidad de estas organizaciones, es decir, que efectivamente puedan sostenerse en el tiempo para lograr el mejor cumplimiento de esos objetivos y bueno, vamos a pensar ahí sí en conjunto cómo lograr ese sostenimiento en situaciones como la que estructurales, digamos, de Argentina, de Latinoamérica en general, pero particularmente de Argentina, que no, digamos, no son situaciones nuevas, es decir, acá hay una estructura, una historia, ya un desarrollo que es un proceso de muchos años de ingeniería, digamos, social, podríamos decir así, y que sigue impactando a estas organizaciones, y especialmente, bueno, esto que nos está tocando vivir hoy, que nadie, si me dicen, no sé, a fines del año pasado, cómo nos veíamos y cómo pensamos hoy el campo de gestión, este campo de estas organizaciones, bueno, ha cambiado todo muy rápidamente y ya ahí sí tomamos el concepto de pandemia, digamos, cómo las organizaciones han tenido que permearse, han tenido que volverse porosas de alguna forma, digamos, para
interactuar con este nuevo entorno muy, muy desafiante, que, bueno, obliga a, hoy especialmente, repensar, digamos, las formas de gestionar, repensar las formas de buscar fondos, repensar la forma de planificar, repensar las formas de organizarnos y especialmente repensar las formas de lograr el cumplimiento de esos objetivos en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Para eso pensamos la Diplo en función de 4 módulos, que serían 4 ejes que vamos a ir trabajando, ¿sí? El primero, que son los aspectos generales de gestión, ¿sí? Aquí vamos a trabajar, bueno, esto que comenzamos a trabajar concretamente hoy, que es este marco normativo. Vamos a trabajar también algunas de las habilidades directivas. Esto vamos a estar trabajando a lo largo de este primer módulo. El segundo vamos a trabajar en función de esto, de entender, bueno, en Argentina es muy difícil proyectar, pero lo cierto es que tenemos que hacerlo, ¿sí? Y para eso, bueno, hay muchas herramientas que podemos pensar, que podemos repensar nuevamente, porque lo cierto es que esto nuevamente, este nuevo entorno obliga a repensar y especialmente en función del uso de nuevas tecnologías, especialmente en función de recuperar desarrollos de otras organizaciones, recuperar desarrollos previos de lo que es las crisis o lo que son las crisis que ha vivido Argentina en determinados momentos, particularmente en Argentina la crisis del 2001, pero también hemos vivido crisis terribles en los años 70, en los años 80, por lo cual tenemos bastante historia, tenemos muchos académicos de mucho peso, de mucha jerarquía en Argentina, que han logrado producciones, sobre todo dando cuenta, bueno, cómo hicieron las organizaciones para salir de esas situaciones, ¿sí? Y podemos recuperar algo de esos saberes y adecuarlos a, bueno, situaciones nuevas, porque la realidad es que hoy el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy tenemos herramientas predictivas, machine learning, procesamiento del lenguaje natural, que, bueno, eso obliga, digamos, de alguna forma a repensar todas nuestras prácticas y tratar de justamente o hacer el mejor uso de esas tecnologías para la toma de decisiones, para la proyección y especialmente para lo que es la gestión presupuestaria, ¿sí? Ahí tenemos todo un desafío por delante. Y ni que hablar, digamos, ¿sí? Si planificar es todo un tema, digamos, imagínense juntar los fondos concretamente. Ahí es donde más tenemos que aplicar el ingenio. Bueno, ahí vamos a trabajar algunas herramientas de cooperación internacional, vamos a trabajar lo que implica también la gestión financiera concretamente, es decir, vamos a analizar herramientas para la captación de esos fondos, para el mejor uso de esos fondos y para controlar cada una de las acciones que se vayan realizando para, bueno, tener justamente una lógica de entender, bueno, cuál es el retorno de cada una de las acciones, es decir, alguna forma de evaluar el impacto de cada una de esas acciones para tener determinados criterios de justamente poder medir, poder entender, digamos, bueno, estamos acá en un ámbito muy, muy cuantitativo, muy de gestión, ¿sí? Acá la gestión más del dinero, digamos, y en ese sentido tenemos que aplicar herramientas a través de determinados indicadores y sobre todo de determinados criterios de costo-beneficio y otros más que vamos a ir desarrollando a lo largo de este módulo, ¿sí? Y bueno, el último módulo, que por lo que veo no se copió, algo ocurrió con este último módulo, a ver, algo pasó con este último módulo, a ver si lo vemos desde acá. Bueno, y el último módulo, que es el de gestión de proyectos, algo pasó de haber quedado en blanco o algo así, que es el de gestión de proyectos, que vamos a ir a trabajar especialmente con lo que es responsabilidad social y sobre todo ir un poquito más allá de este concepto de responsabilidad social, que es esta lógica de la sustentabilidad. Y ahí vamos a hacer desarrollos en función de entender muy particularmente lo que implica una gestión sustentable en las organizaciones de la sociedad civil y trabajar fundamentalmente con proyectos. Ahí vamos a evaluar todo lo que implica la gestión de un proyecto, la creación y sobre todo la implementación, es decir, el acompañamiento, la rendición de fondos, todo lo que implique, digamos, el llevar a cabo ese proyecto. Bueno, ahí en todo caso ahora lo retomamos esos dos contenidos, a ver, en esta otra presentación.
Esto, que es esta lógica tan monológica, así de que solo hablo yo, acuérdense, esto solo va a ser hoy, y solo va a ser ahora, ¿sí? En un ratito ya nos vamos a conocer un poquito más, pero bueno, antes de dar lugar, digamos, a ese proceso, ya lo que va a ser un poco más la lógica propia de la Diplo en general, bueno, cerrar un poquito más con la presentación. Esta presentación, bueno, básicamente lo que decía, la propuesta consiste en determinada bibliografía, esta es la parte más dura, digamos, de formato, digamos, donde tenemos esos contenidos acumulados, esos contenidos que de alguna forma son saberes aplicados a situaciones pasadas. Bueno, vamos a tener algunos textos que consideramos que son básicos, que deberían ser de conocimiento básico de todos los que cursaran la Diplo, la diplomatura, y vamos a tener otros textos que, bueno, son de lectura optativa, que son de lectura complementaria, por supuesto que aquí va mucho en función de las necesidades, de la realidad de cada una de las organizaciones, y por ahí especialmente los intereses, digamos, de querer profundizar en alguna temática. Igualmente, estas son lecturas que están totalmente abiertas, son todas conversables, digamos, en ese sentido. Si alguien dice, a mí me interesaría profundizar determinada temática, lo desarrollamos, lo traemos, digamos, buscamos determinados textos y lo trabajamos. Más o menos, o por lo menos esta primera parte del planteo va a ser, vamos a trabajar esos textos en el próximo encuentro, por ejemplo, vamos a trabajar los textos de la bibliografía básica, y de la bibliografía complementaria voy a traer por lo menos un concepto de cada uno de los textos, ¿sí? Uno o dos conceptos vamos a ver de acuerdo a la extensión de esos textos, si hay algunos que son bastante más extensos que otros, pero recuperar por lo menos un concepto, por lo menos uno o dos conceptos de esos textos y presentarlos, ¿sí? De tal forma que, bueno, si a alguien le interesa lo que se está diciendo, bueno, va al texto y de ahí puede profundizar, ¿sí? Vamos a trabajar con esos conceptos, con esos textos en estos encuentros, y fundamentalmente la idea va a ser ese compartir, es decir, no va a ser un compartir enciclopédico de me pongo a explicar determinado autor y esto es lo que dice. Bueno, algo puede ser que desarrollemos desde determinados autores para también resguardar un marco académico, pero fundamentalmente va a ser la aplicación de esos contenidos. Es decir, vamos a trabajar con actividades que nos van a permitir pensar, digamos, cada uno de estos conceptos que vamos a ir desarrollando y traducirlos a situaciones, a determinados casos, que por ahí los podemos presentar nosotros o los puede traer alguno de los que estén cursando la Diplo, y bueno, lo charlamos entre todos o alguien lo desarrolla en particular o lo vemos en privado, como quieran, digamos, pero la idea es eso, digamos, principalmente la aplicación de estos determinados contenidos. Aquí sí están todos los contenidos, y aquí no hay problema, que no va a faltar ninguno. Entonces, en este módulo 1, que vamos a trabajar ahora en el mes de agosto, vamos a ver, como decía, estos aspectos generales de gestión, ¿sí? Fundamentalmente el marco general, y algo de estas habilidades de gestión, de habilidades directivas. El módulo 2, que vamos a trabajar en el mes de septiembre, en los dos encuentros del mes de septiembre, ahí vamos a trabajar estas herramientas de planificación estratégica y de planificación operativa, las dos diferenciándolas bien claramente. El módulo 3, en el mes de octubre, vamos a trabajar el módulo de fondos, todo lo que implica la captación, la gestión de esos fondos, el mejor uso de esos fondos, y sobre todo la rendición, pero especialmente la evaluación de cada una de las acciones realizadas para la gestión de esos fondos. Y en el último módulo, en el mes de noviembre, vamos a trabajar con proyectos. Ahí vamos a trabajar, porque bueno, este concepto de proyectos termina siendo también como un concepto integrador de todo lo visto anteriormente, y ahí se ponen realmente en acción, se ponen en aplicación los requerimientos, digamos, los conocimientos que fuimos incorporando de aspectos legales, contables, tributarios, de planificación, de herramientas de gestión en general, de gestión de esos fondos, de rendición de esos fondos,
Y cerrando con esta dimensión de la sustentabilidad, es decir, pensando esos proyectos fundamentalmente en función de este eje de cómo hacer que estas organizaciones sean sostenibles y tengan un impacto desde esa lógica de la sustentabilidad. ¿Cómo va a ser el impacto en las comunidades locales? ¿Cómo va a ser el impacto en los interlocutores con los que se vincule? La cantidad de posibilidades de mejora de salud, de empleo, el impacto en términos de, ambiental, en sentido amplio, ahí usamos un concepto ambiental muy, muy amplio, y bueno, en función de eso, realizar el trabajo final. Ese trabajo final va a ser unos pocos días, la idea sería que lo vayamos desarrollando a medida que vamos desarrollando los distintos contenidos, que ustedes digan, bueno, me gustaría hacer el trabajo final con este tema, ¿sí? Entonces, toman alguna situación o al revés, parten de la situación y dicen, bueno, ¿qué herramientas serían necesarias para solucionar esta problemática, ¿sí? En función de las problemáticas, pensamos cuáles son las herramientas y ahí cierra un trabajo final. El trabajo final va a ser un trabajo de muy pocas páginas, lo cual no implica que el trabajo sea simple, ¿sí? Lo simple ahí no, eso no va reñido con lo profundo, bueno, realmente el nivel de profundidad conceptual y de aplicación de esos contenidos se puede lograr en muy pocas páginas, con lo cual, de todas formas, si alguien dice, bueno, necesito algunas páginas más para escribir, lo podemos ver, pero en principio la idea es esa también, porque efectivamente cuando nos piden, por ejemplo, un proyecto, probablemente una organización internacional o nacional, quien sea, digamos, nos pida que el proyecto se desarrolle a su vez en pocas páginas, ¿sí? Y que cumpla con determinados formatos, determinados requerimientos, con lo cual eso también nos implica entrar en esa dinámica de, bueno, hay que escribir esto en 4 páginas, en 2 páginas, en 3, lo que sea, digamos, ¿cómo hacemos si tengo un trabajo de fundamentación solamente tengo 30 páginas? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Solamente de bibliografía serían las 4 páginas. Entonces, bueno, ahí, bueno, tenemos que jerarquizar contenidos, jerarquizar ideas y fundamentalmente reorganizar, ¿sí? Si no, no nos van a aceptar ese proyecto o lo que sea. Bueno, acá tenemos alguna gráfica, digamos, tentativa de cuáles serían esas competencias a desarrollar en función de los distintos módulos. Lo que vemos claramente es que aquí en este primer módulo vamos a tener una incorporación de algunos contenidos conceptuales que ahora los presentamos, ¿sí? Aquí están. Bueno, estos contenidos los vamos a subir a un drive, vamos a armar un drive específico de la Diplo, vamos a ir subiendo ahí a modo de repositorio, vamos a ir diferenciando por módulo y por tipo de bibliografía, si es básica o si es complementaria. Bueno, acá tenemos los textos que son recomendados como bibliografía básica, todo esto lo van a tener, quédense tranquilos, le vamos a enviar todos estos materiales, lo van a tener a disposición. Bueno, vamos a trabajar fundamentalmente con algunas nociones, digamos, de entender qué implica primero una organización de la sociedad civil, todas estas calificaciones, digamos, sin fines de lucro o no gubernamentales, todo eso lo vamos a poder conceptualizar en función de esa bibliografía. Hay alguien que me está haciendo un poco ruido por ahí. Ahí, en todo caso, le pongo un ratito en silencio y ya reactivamos el audio. A ver. Ahí vamos. Bueno, entender cuáles son los requerimientos, cuáles son las obligaciones que vamos a tener que cumplir al momento de llevar adelante, de, por ejemplo, escribir una organización de este tipo, o si ya estamos trabajando en una, cuáles son los requerimientos para cumplir con las formalidades, digamos, necesarias de esa organización. Y bueno, aquí fundamentalmente, acá tenemos un abordaje muy de gestión, de marco jurídico, de marco administrativo, de cuáles son los requerimientos tributarios, requerimientos contables. Por ejemplo, bueno, vamos a ver algo de la normativa. Hay normativa, por ejemplo, en Argentina que establece que, por ejemplo, el CENOC, que es una organización, no sé quién me está haciendo a ver, pongo un ratito en silencio. Ahí.
El CENOC, por ejemplo, es el organismo de contralor, digamos, que en Argentina se encarga justamente de esto, de regular a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, hay una ley que recién, fíjense, fue en el año, bueno, ahora se me fue, en 2006, puede ser, que en forma previa a eso no existía, digamos, ninguna ley que regulara el voluntariado en Argentina, ¿sí? Entonces, uno realizaba una actividad, digamos, en forma voluntaria, de participación en una organización de este tipo, y bueno, después al tiempo venían los reclamos por la ley de contrato de trabajo y determinadas situaciones, digamos, que obligaron a que más de una organización sufriera mucho más de lo pensado originalmente, porque, bueno, partían de un principio básico de buena voluntad, del bien común, digamos, como lo establece la normativa, y después esto se veía tergiversado. Entonces, bueno, hoy existe un registro, por ejemplo, de voluntariado, y así como eso, bueno, vamos a ver otras de estas situaciones, digamos, necesarias, ¿sí? Es decir, otro de los requerimientos que se deben cumplir. Ahí tenemos, por ejemplo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, cuáles son los requerimientos al momento de, por ejemplo, recibir una donación de un determinado monto, o, bueno, lo que implica la inspección de personas jurídicas, o inspección de sociedades jurídicas, o inspección general de justicia, va cambiando el nombre de acuerdo a la jurisdicción, digamos. Pero bueno, básicamente el organismo de contralor, digamos, que es un registro a nivel provincial, o bueno, en Buenos Aires, ciudad autónoma, digamos, a nivel de la ciudad autónoma, que se encarga justamente del contralor de los requerimientos de estas organizaciones. Y bueno, y la bibliografía complementaria, acá tenemos de todo un poco, ¿sí? Para que vean un poco esto que decían al inicio de la diversidad de abordajes necesarios. Por ejemplo, el primer texto de Boito dialoga muy bien con el texto de Zizek. De hecho, Boito, este texto, digamos que es un posicionamiento en función de el concepto de la solidaridad, hace una deconstrucción, una crítica del concepto de la solidaridad. Digo, dialoga muy bien porque Boito, bueno, basa mucho de su trabajo en Zizek, digamos que, bueno, más allá de psicoanalista, es uno de los sociólogos más reconocidos y que mayor producción está realizando, que no solo que vive, sino que, por ejemplo, este libro, digamos, es totalmente nuevo, bueno, está subido ahí, ya lo van a ver, pero fundamentalmente me interesaba tomar una bibliografía crítica en ese sentido de lo que implica la gestión muchas veces de estas organizaciones, ¿sí? Bueno, tenemos otros textos aquí por ahí un poco más históricos o de vinculación con algunos modelos teóricos, que también me parece, bueno, esto lo vamos, nuevamente como decía, lo vamos a trabajar por lo menos recuperando un concepto, uno o dos de conceptos de cada uno de estos textos, ¿sí? Bueno, ahí tienen para ver. Ya lo vamos a compartir a los textos, al Drive. Y bueno, eso como introducción, ¿sí? Hasta acá, digamos, ¿cuánto fue? No llegué ni una hora, bueno, fue hablar, hablar, hablar. Bueno, a partir de ahora comienza realmente la DIPLO, ¿sí? A partir de ahora comienza